Cuando uno piensa en un imperio, imagina ejércitos marchando, banderas ondeando y mapas cubiertos de colores. Pero en el siglo XX nació un imperio diferente, uno que no conquistaba con balas, sino con deudas. No necesitaba soldados, sino banqueros. No invadía territorios, firmaba contratos. Y su campo de batalla más silencioso fue América Latina. Allí, hombres de traje y sonrisa diplomática llegaron con promesas de ayuda, pero detrás de cada préstamo del Fondo Monetario Internacional se escondía una cláusula invisible: la entrega del control. En nombre de la estabilidad, este imperio invisible reescribió economías, impuso políticas y decidió quién prosperaba y quién se hundía. Porque en esta guerra, las armas eran los intereses y las víctimas, las naciones enteras. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La paradoja es profunda y al mismo tiempo inquietante. El Fondo Monetario Internacional nació en 1944 en la pequeña localidad de Bretton Woods, en medio de un mundo que intentaba levantarse de las ruinas de la guerra. Su propósito inicial parecía noble: estabilizar las monedas, evitar el caos económico y ofrecer un salvavidas a las naciones que estaban al borde del colapso. Era presentado como un acto de cooperación global, una especie de médico del sistema financiero mundial, dispuesto a curar las heridas que había dejado el conflicto. ¿Tú conoces esa sensación de esperanza cuando alguien promete ayudarte a levantarte después de una crisis? Eso mismo sintieron las naciones en aquel momento, pero con el paso de los años ese médico cambió su papel. Ya no llegaba con recetas para sanar, sino con facturas por pagar. En América Latina, su bisturí se transformó en una calculadora y su lenguaje técnico escondía una verdad incómoda. Su verdadera prioridad era proteger a los grandes acreedores. Cada préstamo del FMI parecía venir acompañado de condiciones que beneficiaban más a los bancos de Nueva York y Londres que a los pueblos que buscaban salir adelante. Detrás de cada discurso sobre estabilidad se escondía una realidad cruda. El paciente debía sanar, sí, pero solo en la medida en que pudiera seguir pagando. Para entender cómo una institución creada con la bandera de la cooperación terminó teniendo tanto poder sobre economías enteras, hay que viajar a América Latina en la mitad del siglo XX. Tú conoces la historia. Una región llena de recursos, cultura y potencial, que intentaba dejar atrás el pasado colonial y entrar en la modernidad. Brasil, México, Argentina y muchos otros países vivían una etapa de transformación vertiginosa. Querían industrializarse, levantar fábricas, construir carreteras, impulsar sus propias empresas estatales y demostrar que podían crecer sin depender de las potencias extranjeras. Los gobiernos de la época apostaron por el progreso rápido. Subvencionaron el combustible, los alimentos y los servicios básicos para mantener la paz social, incluso cuando las cuentas públicas comenzaban a temblar. Era una apuesta arriesgada: comprar estabilidad política a crédito. Tú sabes lo que significa eso: prometer bienestar hoy y dejar que las futuras generaciones paguen la cuenta. Durante un tiempo, el plan pareció funcionar. Las ciudades crecían, la industria florecía y los líderes celebraban cifras de crecimiento que hacían pensar que el sueño latinoamericano por fin se hacía realidad. Pero ese crecimiento tenía una sombra. Cada peso, cada real, cada dólar invertido provenía de un dinero prestado. Y los intereses, como siempre, llegarían a cobrar su parte. La factura del mañana empezó a acumularse, y cuando los precios del petróleo subieron, las tasas de interés aumentaron y las exportaciones cayeron. Ese mañana finalmente llegó. Los mismos países que se habían endeudado para desarrollarse descubrieron que habían firmado un contrato invisible, uno que los ataría durante décadas a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento, el médico que prometía sanar se convirtió en el vigilante del pago. Y América Latina, una región que soñaba con independencia económica, quedó atrapada en la paradoja de crecer con dinero ajeno. En la década de 1970, el dinero comenzó a moverse con una facilidad que el mundo no había visto en décadas. Las economías petroleras del Medio Oriente estaban bañadas en petrodólares gracias al aumento vertiginoso del precio del crudo. Los bancos de Nueva York, Londres y Zúrich se encontraron con un exceso de liquidez, montañas de dinero que necesitaban colocar en algún lugar. Y ese algún lugar fueron los países en desarrollo. América Latina se convirtió en el terreno perfecto,
Una región que crecía rápido, con gobiernos deseosos de financiar sueños de modernidad y con un apetito enorme por los préstamos en dólares. Tú conoces cómo funciona la tentación del dinero fácil. Los líderes de entonces veían los créditos externos como una puerta hacia el progreso inmediato. Pedir prestado parecía una decisión inteligente, casi estratégica. Los dólares fluían con una rapidez impresionante, y con ellos se levantaron carreteras, represas, fábricas, hospitales, líneas ferroviarias y programas sociales que prometían desarrollo y bienestar. Durante un tiempo todo funcionó. Las cifras de crecimiento se dispararon, los políticos eran aplaudidos y los inversionistas extranjeros se mostraban confiados. En los periódicos se hablaba de una nueva era de prosperidad latinoamericana. Pero detrás de esa aparente abundancia se escondía una realidad frágil. Toda esa expansión dependía de un dinero que algún día tendría que devolverse con intereses. El espejismo de la bonanza duró menos de lo que muchos esperaban. A principios de la década de 1980, el clima financiero global cambió abruptamente. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, decidió tomar una medida drástica para frenar la inflación que consumía a su país. Subió las tasas de interés a niveles históricos. Lo que comenzó como una estrategia para estabilizar la economía estadounidense tuvo un efecto devastador en el resto del mundo. Los préstamos que antes eran manejables se convirtieron en cargas imposibles. Un crédito que costaba un 5% de interés pasó a exigir un 15% o incluso un 20%. Los pagos se multiplicaron y los países que habían apostado su futuro al dinero barato se encontraron atrapados en una espiral de deuda que crecía sin control. Tú conoces lo que significa despertar un día y darte cuenta de que la deuda que parecía bajo control se ha convertido en un monstruo. Eso fue exactamente lo que vivieron gobiernos enteros. México, Brasil, Argentina y gran parte de América Latina comenzaron a tambalear. Las reservas en dólares se evaporaban, las divisas escaseaban y los intereses seguían acumulándose. Los líderes que antes eran celebrados empezaron a enfrentar protestas, inflación y recesión. Las promesas de prosperidad se transformaron en pesadillas de austeridad y recortes. En 1982, México fue el primero en dar el paso que muchos temían. Su ministro de Finanzas viajó a Washington y pronunció una frase que resonaría en todo el sistema financiero global. No podemos pagar nuestra deuda. Fue un terremoto económico, el equivalente a que una nación entera se declarara en bancarrota. Los mercados colapsaron, los bancos occidentales se alarmaron y el FMI vio su oportunidad. En cuestión de días, la institución que se presentaba como el guardián de la estabilidad global se posicionó como el cobrador oficial de las deudas latinoamericanas. Desde ese momento, cada país que buscó auxilio tuvo que aceptar las condiciones del fondo: recortes del gasto público, privatización de empresas estatales, apertura de mercados y la promesa de disciplina fiscal. Lo que había comenzado como un préstamo para crecer terminó en una rendición económica. Y América Latina, una región que había querido emanciparse financieramente, pasó a vivir bajo la tutela de los acreedores internacionales. El Fondo Monetario Internacional no llegó simplemente con un salvavidas, sino con un contrato que lo cambiaba todo. Su ayuda venía acompañada de condiciones tan estrictas que en la práctica reescribieron la estructura de las economías latinoamericanas. Los gobiernos, desesperados por evitar un colapso total, aceptaron lo que se conoció como programas de ajuste estructural. En teoría, eran medidas para estabilizar las finanzas. En la práctica significaron una transformación profunda de la vida cotidiana. Tú conoces lo que ocurre cuando se toman decisiones desde arriba sin pensar en las consecuencias reales para la gente. Los subsidios a los alimentos y al combustible, que habían sido un amortiguador para las familias más pobres, fueron eliminados. Las monedas fueron devaluadas y eso hizo que los productos importados, desde el trigo hasta las medicinas, se volvieran mucho más caros. Los salarios fueron congelados, las empresas estatales se vendieron a precios mínimos y los presupuestos públicos fueron recortados hasta el hueso. Sectores esenciales como la educación, la salud y las pensiones quedaron reducidos a lo indispensable. Todo esto se hacía bajo una premisa, que el ajuste traería estabilidad. Pero la prioridad real era otra. Los nuevos presupuestos nacionales ya no se escribían en los parlamentos de la Ciudad de México, Lima o Buenos Aires, sino en oficinas cerradas de Washington, D.C. Allí, economistas del fondo y funcionarios del Tesoro estadounidense revisaban cada cifra, cada gasto, cada política. Y había una regla inquebrantable. Antes que nada se debía asegurar el pago de la deuda. Las necesidades del pueblo quedaban en segundo plano frente a los compromisos con los acreedores internacionales. Para muchos políticos, el FMI fue más que un socio financiero. Fue un escudo conveniente.
Les permitió justificar los recortes más duros y las medidas más impopulares. Cuando la gente salía a protestar por el precio del pan o por la pérdida de su trabajo, los gobiernos podían decir, el fondo nos exige hacerlo. De ese modo, trasladaban la responsabilidad, descargaban la culpa y evitaban pagar el costo político. Pero quienes realmente pagaron fueron las familias, los trabajadores y los más vulnerables. Tú puedes imaginar lo que significó eso en la vida diaria. El pan que antes costaba unas pocas monedas se volvió inaccesible para millones. Los empleados públicos eran despedidos en masa, los hospitales se quedaban sin insumos y las escuelas funcionaban con presupuestos cada vez más pequeños. Las calles se llenaron de frustración, pero también de resignación. Mientras tanto, los bancos internacionales, aquellos que habían prestado el dinero, recuperaban cada dólar, cada centavo con intereses. América Latina se convirtió, sin proponérselo, en un laboratorio donde se experimentaba con la austeridad. Y los sujetos de prueba eran las personas comunes. Las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1980 y 1990, el Producto Interno Bruto per cápita de América Latina cayó de manera sostenida. Las economías se achicaron, los salarios reales perdieron valor y el desempleo se multiplicó. Países enteros se empobrecieron, incluso mientras enviaban miles de millones al extranjero para cumplir con los pagos de deuda. Los economistas de la época acuñaron un término que todavía pesa en la memoria colectiva: la década perdida. Durante esos años el crecimiento económico se detuvo casi por completo. La desigualdad social se amplió hasta niveles históricos. Las clases medias se desmoronaron. La pobreza alcanzó cifras récord y la sensación de injusticia se volvió parte del día a día. Aún así, el pago de la deuda continuaba. Era como ver a un hombre que se está ahogando y en lugar de lanzarle una cuerda, exigirle que entregue su cartera antes de hundirse. Esa fue la lógica del sistema: salvar los números aunque se perdieran las vidas. Y al final de esa década, lo que quedó fue una región endeudada, debilitada y desconfiada. Las promesas de modernización se habían convertido en una carga, y el sueño de independencia económica se transformó en una dependencia aún más profunda, ahora no de colonias, sino de acreedores. La crisis que se extendió por América Latina en los años 80 no fue una simple cuestión de cifras o porcentajes. Fue una historia escrita con dolor, hambre y rabia. Detrás de cada gráfico económico había rostros, familias y calles llenas de frustración. Cuando los subsidios a la gasolina se recortaron en Caracas, la respuesta fue inmediata: disturbios, saqueos, enfrentamientos y caos. La gente que durante años había sobrevivido gracias a esos pequeños apoyos sintió como todo se desmoronaba de un día para otro. En Buenos Aires, las protestas se multiplicaron cuando los salarios fueron congelados, mientras los precios de los alimentos y los servicios se disparaban sin control. El resultado fue una tormenta perfecta: desempleo, pobreza y desesperación. Tú sabes lo que sucede cuando una sociedad entera siente que el esfuerzo ya no vale la pena. En muchos países, la estabilidad política se desmoronó. Gobiernos cayeron, las monedas perdieron valor y la violencia social se convirtió en el lenguaje del descontento. Las promesas de progreso que alguna vez sedujeron a las masas fueron reemplazadas por la impotencia de ver cómo el costo de vida se multiplicaba mientras los ingresos se evaporaban. En medio de todo eso, el Fondo Monetario Internacional seguía presentándose como un árbitro imparcial, un actor técnico que simplemente aplicaba fórmulas económicas. Pero tú conoces la verdad. Detrás de esa aparente neutralidad había intereses muy claros. El FMI no actuaba como un mediador, sino como un cobrador de última instancia. Su misión real era garantizar que el dinero fluyera en la dirección correcta, hacia los grandes bancos y los centros financieros del norte global. Las decisiones se tomaban bajo el lenguaje de la racionalidad, pero los resultados eran profundamente políticos. La soberanía de las naciones fue perforada no con ejércitos, sino con hojas de cálculo. Cada plan de ajuste era una cadena más que ataba las economías al control de las instituciones internacionales. Y lo más irónico era que todo eso ocurría bajo el discurso de la modernización y la estabilidad. México fue el primer dominó en caer en 1982, y su colapso financiero encendió la alarma en todo el mundo. Cuando el ministro de Finanzas mexicano anunció que el país no podía cumplir con los pagos de su deuda, las ondas del impacto llegaron hasta Wall Street y las principales capitales financieras del planeta. De pronto, los bancos de Nueva York, Londres y Frankfurt comprendieron que el problema no era un caso aislado. Casi toda América Latina había pedido dinero bajo la misma lógica. Y si México caía, todo el sistema bancario global podría tambalear.
En ese momento el FMI reapareció no como un salvador desinteresado, sino como un estabilizador del sistema financiero internacional. Su prioridad no era rescatar a los pueblos, sino proteger la arquitectura de la deuda. Los términos del rescate fueron presentados como inevitables. Nuevas líneas de crédito para México, pero con condiciones estrictas. Había que recortar el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir los mercados al capital extranjero. Fue el comienzo de una nueva era económica marcada por lo que más tarde se llamaría el Consenso de Washington. Ese conjunto de políticas se convirtió en el manual económico impuesto a casi toda América Latina durante las siguientes décadas. Prometía modernización, eficiencia y competitividad, pero en realidad consolidó un modelo que benefició a una minoría y dejó a la mayoría en el abandono. La liberalización comercial eliminó las barreras que protegían a las industrias locales y miles de empresas quebraron ante la avalancha de productos extranjeros. La austeridad fiscal redujo los presupuestos de salud, educación y vivienda. La desregulación permitió que unos pocos se enriquecieran rápidamente y la privatización transfirió activos nacionales, empresas eléctricas, petroleras, telefónicas, a manos privadas, muchas veces extranjeras. Tú puedes entender lo que eso significó para el ciudadano común. El precio de la eficiencia fue la pérdida de derechos, empleos y oportunidades. Los servicios públicos que antes pertenecían a todos pasaron a ser negocios controlados por unos pocos. El dinero público dejó de circular en la economía nacional y empezó a fluir hacia los mercados financieros globales. América Latina se transformó en un terreno de experimentación económica, donde se aplicaban fórmulas importadas sin considerar las realidades locales. Y lo más irónico es que, mientras la región se hundía en recesión y desigualdad, los informes oficiales hablaban de progreso. Las cifras macroeconómicas mejoraban, pero las calles contaban otra historia. La historia de una población agotada, endeudada y despojada. Así nació una generación marcada por la desconfianza, por la sensación de haber sido sacrificada en nombre de un sistema que prometía estabilidad, pero que en realidad solo garantizaba obediencia. Bolivia se convirtió en un símbolo silencioso de lo que significaba aplicar al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional. Para 1985, el país enfrentaba una de las peores hiperinflaciones registradas en la historia moderna. Los precios subían tan rápido que el valor del dinero cambiaba en cuestión de horas. Los sueldos se volvían polvo antes de llegar al bolsillo, y los ahorros que habían tomado años construir se evaporaban en días. Ante ese escenario, el FMI y un grupo de tecnócratas locales plantearon una solución drástica, la llamada terapia de choque. Era una estrategia que prometía cortar de raíz el caos inflacionario, pero que exigía un sacrificio enorme. Tú sabes lo que implica una decisión desesperada, aceptar un remedio tan fuerte que puede curar o destruir al paciente. De la noche a la mañana, el gobierno eliminó los subsidios al combustible y a los productos básicos, devaluó la moneda y redujo casi todo el gasto público. Las medidas fueron rápidas, tajantes y sin anestesia. En términos macroeconómicos funcionaron. La inflación se redujo y los indicadores internacionales mejoraron. Sin embargo, detrás de esos números fríos se escondía una tragedia social profunda. El desempleo se disparó. Miles de trabajadores fueron despedidos y sectores enteros quedaron paralizados. Las minas, que eran el corazón de la economía boliviana, cerraron una tras otra. Las comunidades mineras quedaron vacías. Los pueblos se convirtieron en fantasmas y las familias migraron hacia las ciudades en busca de algo que ya no existía. La terapia de choque estabilizó las cifras, pero quebró la vida de millones. Bolivia fue presentada ante el mundo como un ejemplo de éxito económico, pero para su propio pueblo fue una experiencia de dolor y abandono. Tú puedes entender lo que eso significó, ver cómo las promesas de estabilidad se traducían en desempleo, hambre y desesperanza. Y mientras tanto, los organismos internacionales celebraban los resultados en conferencias llenas de aplausos. Argentina, por su parte, se convirtió en el espejo donde toda América Latina vería reflejadas las consecuencias de seguir fielmente las recetas del fondo. Durante la década de 1990, el país adoptó con entusiasmo las reformas del FMI, privatizó empresas, abrió sus mercados, liberalizó su economía y fijó su moneda al dólar para controlar la inflación. Durante un tiempo todo pareció funcionar. La estabilidad volvió, los inversionistas llegaron y los políticos presumían de haber domado al monstruo inflacionario. Pero esa calma era frágil, casi artificial. Con el tiempo la deuda comenzó a crecer como una sombra que nadie quería mirar. Las exportaciones se volvieron poco competitivas, las industrias nacionales se debilitaron y las desigualdades sociales se hicieron cada vez más visibles.
Tú conoces ese punto de quiebre en el que un sistema aparenta solidez, pero en realidad está sostenido por promesas. Argentina vivía en ese equilibrio precario. El dinero que entraba era prestado, y la confianza internacional era la única barrera que separaba la estabilidad del colapso. En el año 2001, todo se vino abajo. El sistema financiero colapsó en cuestión de semanas. Los bancos cerraron sus puertas, las cuentas fueron congeladas y millones de argentinos se quedaron sin acceso a sus propios ahorros. Las imágenes de gente golpeando las puertas de los bancos con sus libretas en la mano recorrieron el mundo. Las calles de Buenos Aires se llenaron de protestas, enfrentamientos y desesperación. El país que había sido presentado como modelo de éxito se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo la medicina del FMI podía transformarse en veneno. Mientras las familias perdían sus ahorros y los comercios cerraban, los funcionarios del fondo se retiraban del país dejando atrás una reputación destrozada. Lo que se prometió como un camino hacia la prosperidad terminó en ruina y desconfianza. Argentina, una nación que había confiado en las instituciones internacionales para salir adelante, aprendió una lección dolorosa: que el precio de la dependencia financiera puede ser la pérdida de la soberanía y de la dignidad. Y al final, tanto Bolivia como Argentina mostraron dos caras de la misma moneda. En ambos casos, las políticas impuestas por el FMI lograron estabilizar números, pero desestabilizar vidas. Los indicadores económicos mejoraron, pero las calles se llenaron de vacío, de silencio y de rabia contenida. Porque detrás de cada cifra siempre hay una historia humana que termina pagando el costo del sistema. El patrón fue tan repetitivo que se convirtió en una especie de fórmula global. Cada vez que una crisis golpeaba a una nación, la historia se repetía con precisión quirúrgica. Primero llegaba la promesa de estabilización, después la imposición de austeridad y al final el estancamiento de la gente común. Mientras los acreedores recuperaban su dinero, los ciudadanos pagaban con desempleo, inflación y pérdida de derechos. Era una estabilidad diseñada para los de arriba, no para los que trabajaban todos los días tratando de sobrevivir. Tú conoces ese juego. Los políticos, conscientes de cómo funcionaba el ciclo, aprendieron a aprovecharlo. Pedían préstamos, aumentaban el gasto público, financiaban proyectos, ofrecían subsidios y compraban apoyo popular. Parecía una estrategia brillante a corto plazo. Pero detrás de cada promesa estaba el mismo cálculo. Cuando todo se desmoronara, siempre habría una salida. Bastaba con llamar al Fondo Monetario Internacional. El FMI se convertía entonces en el villano útil. Los líderes podían decir: esto es inevitable, el fondo nos obliga. Y así, bajo la máscara de la necesidad, imponían medidas impopulares mientras se lavaban las manos. Era una forma elegante de transferir el costo del desastre a la población. Por eso la historia del FMI en América Latina es mucho más que un recuerdo de los años 80. Es una advertencia escrita con las lecciones del pasado pero dirigida al futuro. Porque los mismos ingredientes que llevaron a México, Brasil y Argentina a la austeridad, el exceso de deuda, el crédito barato, la confianza ciega en los mercados y la dependencia externa, están presentes hoy en los países que se consideran inmunes. Tú conoces esa sensación de poder pensar que un problema es ajeno, hasta que un día toca tu puerta. Después del año 2008, el colapso financiero global llevó el modelo latinoamericano al corazón de Europa. Grecia se convirtió en el nuevo ejemplo. La llamada Troika, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI intervino con una receta que sonaba familiar: préstamos a cambio de una austeridad brutal. Las calles de Atenas se llenaron de manifestaciones, los jubilados vieron cómo sus pensiones se reducían y las familias comenzaron a sobrevivir con lo mínimo. Los políticos repetían el mismo guión: no tenemos otra opción. La retórica era idéntica a la que se escuchó décadas atrás en Buenos Aires o Ciudad de México. Los nombres habían cambiado, pero la estructura era la misma: miseria para la gente, seguridad para los acreedores. La deuda, una vez más, se convirtió en un instrumento de control. Lo que se presentó como ayuda fue en realidad una forma de tutela. Los presupuestos nacionales fueron supervisados desde Bruselas y Washington. Las políticas económicas se dictaban desde oficinas extranjeras y las decisiones internas se justificaban con la palabra disciplina. Lo que alguna vez fue impuesto a América Latina ahora se estaba exportando a Europa. Y mientras eso sucedía, otras naciones observaban desde lejos con una mezcla de incredulidad y temor. Italia, Japón e incluso Estados Unidos empezaban a acumular niveles de deuda que en otra época habrían parecido impensables. Los números eran tan altos que habrían aterrorizado a los ministros de finanzas latinoamericanos de los años 70. Pero lo más inquietante es que el sistema sigue funcionando.
No porque sea sostenible, sino porque los inversores todavía creen. Creen que los grandes países siempre pagarán. Creen que el dólar es eterno. Creen que las reglas no cambian. Sin embargo, tú sabes que la confianza es volátil, que puede desvanecerse de un día para otro. Y cuando eso ocurra, las mismas recetas aplicadas en el sur del mundo podrían imponerse también en el norte. Esa es la verdadera lección que deja esta historia. La deuda nunca fue solo un número en una pantalla o una cifra en un balance. Es poder, es influencia. Es una herramienta que permite moldear políticas, definir prioridades y someter voluntades. En América Latina, los líderes usaron la deuda para financiar popularidad, pero el FMI la transformó en una palanca de control. A través de ella determinó qué se podía hacer, qué se debía recortar y qué se tenía que vender. Las decisiones políticas dejaron de tomarse en los congresos nacionales y empezaron a firmarse en reuniones con economistas extranjeros. Y ahora, a medida que las naciones desarrolladas siguen endeudándose a ritmos históricos, la misma trampa comienza a cerrarse. Ya no hace falta hablar de ajuste o austeridad. Hoy se usan palabras más suaves: responsabilidad fiscal, disciplina de mercado o reformas estructurales. Pero la esencia es la misma: proteger a los acreedores, garantizar el pago y trasladar el dolor a la sociedad. Es el mismo guión con nuevos actores. La misma historia, en un escenario diferente. Al final, la deuda se revela como la versión moderna de una conquista silenciosa, sin ejércitos ni cañones, pero con el mismo resultado: la pérdida de soberanía. Y el mensaje queda claro para quien quiera escucharlo. Cuando una nación depende del crédito externo para sostener su estabilidad, deja de decidir por sí misma. Su futuro se escribe en otra parte. La llamada década perdida de América Latina debe permanecer en la memoria colectiva, no solo como un capítulo económico, sino como una advertencia moral. Aquellos años revelaron con una claridad brutal cómo funciona el sistema cuando se desnuda de su retórica. El dinero siempre fluye hacia donde ya hay poder, y el poder siempre busca protegerse a sí mismo, incluso si eso significa sacrificar a millones. En aquel laboratorio llamado América Latina se ensayaron políticas que luego se exportarían al resto del mundo. Cada préstamo, cada ajuste, cada recorte fue una pieza de un experimento cuyo costo humano fue inmenso. Tú conoces esa sensación de injusticia cuando los sacrificios recaen siempre sobre los mismos. Durante los años 80, el continente entero se convirtió en un campo de pruebas económico. Mientras los técnicos celebraban las cifras, las familias aprendían a sobrevivir con menos. Los niños abandonaban la escuela para ayudar en casa y los trabajadores veían desaparecer los sueños de estabilidad. Las decisiones se tomaban lejos de sus fronteras y la gente solo veía las consecuencias: hambre, desempleo, migración. América Latina fue tratada como prescindible, como si sus países fueran piezas de un tablero en el que se podía experimentar sin consecuencias. La década perdida demostró que el dinero no es neutral y que las instituciones financieras internacionales, por más tecnocráticas que parezcan, actúan con una lógica política. Su objetivo no fue rescatar economías, sino garantizar que los acreedores cobraran. Y en esa ecuación la vida humana se convirtió en una variable secundaria. Pero la lección más profunda de todo esto es que ese modelo no quedó en el pasado. La historia, como dicen, no se repite de la misma forma, pero rima de maneras inquietantes. Lo que comenzó en América Latina fue solo un ensayo general. Hoy, esas mismas políticas se han aplicado en Europa, en Asia y hasta en los propios centros del poder financiero mundial. Grecia, España, Italia, incluso Japón o Estados Unidos comparten los mismos ingredientes: deudas colosales, bancos sobreexpuestos y una dependencia creciente del crédito para sostener la ilusión de estabilidad. La sombra del Fondo Monetario Internacional sigue presente, aunque su rostro se disfrace con otros nombres y discursos más suaves. Y tú puedes verlo con claridad cada vez que un político dice que vivimos por encima de nuestras posibilidades o que debemos tomar decisiones difíciles. Son frases cuidadosamente elegidas para preparar a la población a aceptar recortes, sacrificios y ajustes que siempre terminan cayendo sobre los mismos hombros: los trabajadores, los jubilados y la clase media. Es el mismo lenguaje que se usó en los 80, solo que ahora está mejor empaquetado. Detrás de esas palabras se esconde la misma mecánica de poder, la misma lógica implacable que antepone los balances a las personas. Por eso, recordar la década perdida no es mirar hacia atrás con nostalgia o culpa, sino con lucidez. Es entender cómo el dinero se convierte en una herramienta de dominación cuando el endeudamiento se vuelve excesivo. Es reconocer que cada crisis no surge por accidente, sino como resultado de un sistema diseñado para que la deuda sea una palanca.
Y esa palanca siempre está sostenida por una mano que mueve los hilos, una mano invisible que dicta quién se salva y quién se hunde. Tú sabes que la historia tiene su manera de cobrarse el olvido. Si no aprendemos lo que significó aquella década, el mismo guión puede volver a escribirse, solo que en escenarios diferentes, en el corazón de Europa, en las calles de Tokio o incluso en Washington. Porque las dinámicas de poder no entienden de fronteras, solo de intereses. La deuda nunca es solo deuda. Es un instrumento de control, una forma de dominio que se disfraza de ayuda, una cadena que se presenta como salvación. América Latina lo aprendió a la fuerza, y su experiencia sigue siendo una advertencia para el resto del mundo. La historia no necesita repetirse exactamente para aplastarte. Basta con que no la entiendas y sus consecuencias te alcanzarán igual. Así que la próxima vez que escuches hablar de disciplina fiscal, de responsabilidad o de recortes necesarios, recuerda lo que significaron esas palabras en el pasado. Recuerda las calles vacías, las fábricas cerradas y las promesas rotas de toda una generación. Porque cada vez que se priorizan los números por encima de las personas, la historia rima de nuevo y el ciclo se reinicia. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? Pregúntate. ¿Qué otro evento de la historia económica global refleja esta misma dinámica de poder, esta misma transferencia silenciosa de riqueza y control? Quizás la respuesta esté más cerca de lo que piensas. Y si este video te ayudó a ver el sistema con otros ojos, compártelo. Porque entender lo que ocurrió no es solo historia, es conciencia. Cada vez que alguien más despierta a estas verdades, el poder de esa palanca se debilita un poco más. Suscríbete al canal para seguir explorando las fuerzas invisibles que mueven el dinero, la política y el destino de las naciones. Gracias por ver este video hasta el final, por tu tiempo y por tu atención. Tu interés por comprender lo que otros prefieren ignorar es en sí mismo un acto de resistencia.